Hoy hablamos de un tema que todas las personas hemos vivido o vamos a vivir en un momento dado de nuestra vida. Me acompaña Noelia Espinosa. Ella es psicóloga clínica especializada en acompañamiento de procesos de duelo. Desarrolla esta labor de apoyo desde la Asociación Alelí en Málaga, haciendo terapias individuales y grupos de ayuda. Quédate a charlar con nosotras, porque este episodio te puede ser útil para ampliar la mirada, entender las cosas desde otro lugar y aportarte, ojalá, la calma que todos necesitamos para afrontar estos procesos. Dentro, episodio 22. Noelia, bienvenida a No Vale Callarse. Le hemos dado ya al iconito de grabar, hemos estado charlando unos minutos antes porque nosotras no nos conocíamos. Y estábamos comentando que hemos llegado a la coyuntura de grabar este episodio, cosa que te agradezco mucho, porque hay una personita que conocemos en común, que es una persona muy bonita y que es la que nos ha facilitado el contacto, que es Gloria. Así que si estás por ahí, hermosa mía, te mandamos un beso. Y vamos a hablar de un tema que precisamente surgió en la conversación con esta amiga, con Gloria, de quien no tiene este tema en su vida. Tú eres psicóloga clínica especializada en procesos de duelo y vamos a dedicarle un ratito al duelo, si te parece. Me parece maravilloso, un regalo, como te he dicho en esta conversación previa que hemos tenido. Para mí es un regalo empezar la semana con esta conversación y que al final es mi trabajo diario también, ¿no? Trabajar en ese acompañamiento con otras personas y al final también hacemos lo mismo. Indagamos, exploramos, aprendemos, pues alrededor de un tema que es natural, pero no es normal hablar de. Y yo creo que es muy necesario y al final forma parte de la vida, como decíamos anteriormente, y creo que y es bonito incluso, a veces puede no, resultar chocante, pero creo que es muy bonito hablar también de este tema porque al final también realza la vida, ¿no? Hablar de la muerte, realzar también la vida y darle mucha importancia y exprimirla, como si fuera una naranja. Era justo lo que estaba pensando cuando te estaba escuchando hablar, que normalmente tenemos una asociación mental a todo esto de lo que es el duelo. Claro, que nos causa cierto rechazo o es una cosa que de repente tiñe de otro color, como que no nos gusta tanto. En la medida de lo posible y contigo, vamos a tratar de naturalizar en la medida que podamos todo este tema para quitar ese emborronamiento o esa asociación con algo rechazable en cierto modo, aunque ya sabemos todo lo que tiene. Y quería comentarte, Noelia, el duelo es una pérdida, pero es una pérdida no solamente de la vida, que desgraciadamente es algo muy fuerte, sino de más cosas. También es una pérdida de situaciones y cosas, materiales o no, que tenemos y que desaparecen. Entonces, es también un duelo lo que se produce después de la ruptura con una relación con una persona, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos un estado vital, por ejemplo, pasamos de un estado de, bueno, pues de normalidad en nuestra vida a enfermedad. Exactamente. Nosotros, mira, precisamente este tema lo hablábamos el otro día. Nosotros tenemos grupos de ayuda mutua que trabajamos con personas pues, que han perdido a seres queridos por muchísimas causas. Y es cierto que cuando perdemos un ser querido, por lo menos en el plano físico, ¿no? Se producen otras series de pérdidas, ¿no? Al final es una pérdida de aquellas cosas que te motivaban, esos planes que tenías, esa vitalidad a la hora de enfrentarnos a lo que es el futuro. Cambiamos incluso nuestro sistema de ideas, nuestro sistema de creencias, ¿no? Mientras tenemos a esos seres queridos junto a nosotros y junto a nosotras, es cierto que hay un sistema de creencias que de alguna manera te hace ver la vida de una manera determinada y cuando perdemos un ser querido, pues yo siempre voy a hablar muy natural y muy de a pie, se tambalea nuestra casa interior y nuestra casa exterior, ¿no? Es decir, es como que el mundo nos coloca o nos da un giro por completo. Un compañero nuestro dice es como un tsunami que llega a nuestras vidas y que todo lo pone boca arriba y tenemos que empezarnos un poco a levantar o a volver a levantar esos cimientos en base a esa experiencia que te cambia la vida. Porque digo que te cambia la vida porque muchas veces las personas sufren mucho y se angustian mucho por volveré a ser la misma persona de antes, volveré Justo, a justo. sonreír y hay un miedo, ¿no? A perderte, no solamente a perderte a ti mismo, es como una especie, una forma de morir también a esa identidad, ¿no? Y hay muchísimo miedo. Y yo siempre pongo un ejemplo a ver, muy sencillo. Digo, a ver, cuando, por ejemplo, si la persona ha sido madre o padre, ¿no? Cuando fuiste padre o cuando fuiste madre, ¿te cambió la vida? Y podemos decir que es un acontecimiento
uno de los acontecimientos más importantes, uno de los más bonitos de la vida, ¿no? Y siempre nos se paran así y dicen, sí, digo, volviste a ser la misma persona, volviste a pensar las cosas de la misma forma, tenías las mismas prioridades, te, no sé, le dabas importancia a las mismas cosas. Me dicen, no, por supuesto que no. Pues la muerte es la otra cara de la misma moneda. Cuando tenemos una pérdida, esa experiencia de alguna manera te cambia y ya no vuelves a ser la misma persona de antes, pero porque las experiencias sí te cambian. Y porque si hay algo que tenemos seguro en la vida es que estamos en un constante cambio, en un constante morir o perder, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante tenerlo muy presente, ¿no? Porque yo creo que podemos tener ahí una oportunidad de evitar un sufrimiento, ¿no? Que no tiene nada que ver con el dolor, sino el dolor es consustancial y viene con esa pérdida, ¿no? Pero sí que podemos de alguna manera, vamos a decir, ahorrarnos o no tener tanto sufrimiento, ¿no? A la hora de tener esa angustia, porque la verdad que es angustia el pensar que no vamos a volver a ser las mismas personas de siempre, incluso la familia o la gente que nos rodea. A veces esa sensación de tienes que salir de aquí, tienes que hacer esto, tienes, es porque creen que también van a perder a ese ser querido y no va a volver a ser la misma persona de antes. Y Yo con creo la que es intención importante. de ayuda por parte de quien nos rodea la mayor parte de las veces. Y ahora vamos a entrar en ese tema de no te pongas así, no tengas pena, no sufras. Ahora vamos a ir un poco a eso. Y quiero agradecerte que hayas traído el concepto de morir a determinadas situaciones, porque sigue teniendo, como decía antes, una connotación como muy fea todo esto y como muy tabú y como muy cerrada. Entonces, es cierto que vamos pasando por etapas de la vida y que nos van trayendo circunstancias sobre las que nosotras, afortunadamente, y nosotros que seguimos estando aquí, vamos avanzando. Entonces, morimos a situaciones. Y últimamente hablaba con algunas personas que me decían, ¿y cuándo, después de una experiencia complicada por pérdida de un trabajo, de, bueno, que ha ocupado una parte de la vida importante? Y también me lo comentaba el otro día una persona respecto a un tema de un estado de salud complicado en este momento respecto a una normalidad que tenía en su vida. Y ambas coincidían en quiero ser como antes, quiero recuperar lo de antes, ¿cuándo va a volver lo de antes? Y no, no va a ser así. Exactamente, hay mucho miedo, ¿no? A no volver a ser esa persona de antes. Fíjate, te hago un ejemplo súper sencillo que me lo dicen mucho las personas que están pasando por un proceso de duelo. Es que, mira, por la mañana cuando me levanto tengo como, a veces empiezo muy bien, tengo una sensación de que puedo con todo, parece que estoy asimilando la pérdida de mi ser querido, pero conforme va cayendo la tarde, conforme va cayendo el día, es cuando peor lo paso, cuando va llegando ya la noche, cuando ya, y también un poco metafóricamente hablando un poco a colación de lo que estamos diciendo, es que realmente cada día también experimentamos, o de alguna manera muy metafórica, experimentamos, ¿no? Esa sensación de morir, ¿no? O sea, empieza el día y conforme el día va pasando, vamos muriendo al día, ¿no? Y el cuerpo también se acompasa de alguna manera a ese metafóricamente morir, ¿no? Es decir, conforme va el día sucediéndose, y va apareciendo la tarde, la noche, como que vamos también, el cuerpo también va decayendo, no tenemos la misma energía por la mañana cuando nos levantamos que cuando va cayendo. Y me Sin gusta duda. mucho porque es algo que es común a todas las personas, pero al final yo creo que cuando le ponemos conciencia a todo esto y cuando nos damos cuenta de que al final esos cambios y esas situaciones, esas experiencias, porque es verdad que hablamos mucho del duelo, como tiene como que muchas veces le ponemos un inicio y un fin, y al final es una experiencia que te atraviesa, que vives, que experimentas y que al final deja una impronta en ti, deja una serie de oportunidades o de aprendizaje que al principio cuesta más trabajo de ver, pero que al final con el paso del tiempo te das cuenta de que es una oportunidad también para aprender algo de ti. Y al final también ese proceso de pérdida o ese proceso de pérdidas, que a veces son más de una, pues también es una oportunidad para crecer, ¿no? Aunque es verdad que esto hay que tener mucho cuidado cuando se comparte y cuando se dice, porque cuando estamos en unos momentos iniciales de pérdida, sobre todo de un ser querido, que es como la pérdida, digamos, más intensa o más notable en la persona, Puede ¿verdad? Que crear a veces puede, resistencia, claro. puede, puede generar incluso un sentimiento de enfado y es normal también, ¿no? Pero sí que es cierto que observamos que conforme va pasando el tiempo y esta experiencia te va impregnando, la vas viviendo, la vas observando y vas viendo cómo va cayendo en ti, cómo te va transformando de alguna manera, pues vas viendo que también a veces es una oportunidad para aprender, ¿no? Y para crecer, fíjate, aunque parezca algo raro. Tengo un ejemplo voy a ponerte muchos ejemplos porque Claro yo que aprendo, sí. aprendo muchísimo, para mí esto es
un libro abierto cada día con las personas que me acompañan y decía un abuelo, que no voy a decir el nombre, pero bueno, voy a contar la experiencia, perdió a su nieto y fue una situación pues muy dura en la familia, con mucho sentimiento de culpa al principio y con mucho dolor. Y contaba que con el paso del tiempo y el trabajo, sobre todo de su experiencia de duelo, pues había notado que esta experiencia lo que le había dado una capacidad más grande de amar, que él veía como que su corazón notaba que se había expandido, que se había abierto y que a pesar de haber vivido una situación de dolor tan grande, tan intensa, y que por supuesto no hubiese querido vivirla bajo ningún concepto, pero ya que esta experiencia la había tenido que vivir, que le había dado ese aprendizaje, la capacidad de amar más, que su corazón lo notaba más grande. Se me ponen Bueno, a los mí se pelitos de punta escuchándote, ¿eh? yo cada vez que cuento esto se me ponen los vellos de punta porque, bueno, al final también todo esto te llena y te sientes identificado con esa persona de cómo una experiencia tan dolorosa a la vez es como la otra cara de la moneda, ¿no? Hay tanto, tanto dolor, pero a la vez en el otro lado hay mucho, mucho amor. Es decir, algo nos duele porque, sobre todo la pérdida de un ser querido, porque hay mucho amor hacia esa persona y hacia esa pérdida, el vínculo, ¿no? Que decimos, ¿no? Y a mí me parece súper bonito, ¿no? Porque al final, fíjate, ¿no? Qué aprendizaje tan bonito en esa experiencia de dolor tan grande, ¿no? No sé, a mí se me quedó grabado y siempre que tengo la ocasión lo comparto porque sé que le puede dar también un toque de esperanza a muchas personas que a lo mejor ahora mismo se encuentran viviendo una situación de pérdida, una situación de dolor que no ve salida, que ve, como yo digo, ese nubarrón encima y no es capaz de ahora mismo ni siquiera intuir que esos rayitos de sol o ese sol están en el otro lado, ¿no? Y creo que es bonito que, no sé, este mensaje, ¿no? Y a mí me gusta mucho compartir estas experiencias tan bonitas de vida, ¿no? Al final, ¿no? Es emocionante escucharte, Sí. porque además este puede ser uno de los casos más complejos, entre comillas, porque cuando una persona que está generacionalmente por encima pierde a una persona que está por debajo, cuando naturalmente, biológicamente hemos aprendido que es al contrario, se van primero los que están por arriba, tiene que ser dificilísimo y dolorosísimo. Y en todos los casos, y sea como sea, Mm. parece que la culpa es una emoción frecuente que aparece. Y Dios mío, lo que yo podía haber hecho. Y si me hubiera ocupado más, y si hubiera enfocado esto de esta manera y hubiera hecho las cosas de otra manera, ¿qué podemos hacer con este sentimiento que, bueno, que nos autoculpamos? Yo tuve una experiencia muy dolorosa en mi vida, con apenas 23 años, y es que tuve a mi primer hijo y lo perdí después de nacido. Fue una historia muy compleja, porque todo estaba bien, por lo tanto, fue un shock por lo inesperado. Después de tanto tiempo, es una cosa que es complicada. Y a pesar de que fue una situación sobrevenida, no puedes evitar culparte. O sea, yo me sentía responsable de que su vida no se hubiera podido mantener. Y obviamente fue una situación de la que estuve aislada, fue un tema sobrevenido que se trata en aquel momento y en este caso en una UCI de un hospital, y, y que llega un momento que no se puede sostener y la vida acaba, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso? Porque es como casi inevitable que lleguemos a ese punto, Noelia. Bueno, es verdad que nosotros la culpa podemos decir que es el 80% del trabajo que se hace o que yo hago, ¿no? En este acompañamiento en duelo, tanto a nivel individual como grupal, siempre ese sentimiento muy raro que no aparezca, ¿no? Se dice de esa culpa colectiva en el inconsciente, ¿no? Que todos los seres humanos, ¿no? Recuerdo un maestro, ¿no? Que decía, ¿no? Dice, ponía un ejemplo muy fácil, ¿no? Decía, fijaros si la culpa está introyectada en el ser humano, ¿no? En esta mente colectiva que vamos a la cocina y hay un bote de leche derramándose en la encimera y lo primero que hacemos es pensar, seguro que ha sido mi hijo que es muy despistado y ha tirado el bote de leche y o seguro que ha sido mi hermana que en vez de ir corriendo a recoger y limpiar la encimera, ha En puesto lugar que de la leche solucionar, sí. se está derramando y está llenando el suelo. Un ejemplo muy facilito, pero que nos lleva un poco a la magnitud, ¿no? De la culpa, ¿no? De cómo la culpa forma parte de nuestra vida, ¿no? Es verdad que la culpa en sí, o una culpa, vamos a decir, objetiva, o una culpa operativa, es necesaria para reparar, ¿no? La culpa puede ser reparadora y puede ser útil, pero sí que es cierto que esta culpa de la que hablamos, esta culpa psicológica de la que hablamos, es una culpa que se fabrica o que es como un programita, ¿no? Que está en nuestra mente y que al final lo que hace es
aprisionarnos, tenernos prisioneros, ¿no? De ese sistema de creencias, ¿no? De que al final no, al final la culpa un poco lo que llega es a atacar nuestra propia identidad, quiénes somos. A veces llegamos incluso a sentirnos no merecedores de estar en este mundo, ¿no? Como un castigo, ¿no? Digamos, el programita de la culpa es, hay algo erróneo, yo detecto que hay algo erróneo en mí, ¿no? Por lo tanto, eso conlleva un castigo y al final eso conlleva un sufrimiento. Digamos que el sufrimiento puede ser como un poco el indicador, ¿no? De que existe culpa. El programita este de la culpa se ha activado. Que a veces es muy sencillo, pero nos perdemos a veces en lo más sencillo, ¿no? Y es muy buen ejemplo que digas que es como un programita, porque yo creo que eso ayuda a entenderlo de una forma más Claro. sencilla. La cosa es que seamos capaces de verlo y cuando estamos atravesando una situación que es muy dolorosa nos resulta muy complicado porque estamos muy metidos en ese dolor. Claro. Entonces, si entendemos la ausencia de culpa casi como por una psicopatía, es decir, el no tener nada, no sentirla, no padecerla de ninguna forma, y el estar como muy metidos en ella a través de este programa, pues este programa yo creo que un poco nos maneja mentalmente, porque estamos también como más débiles, tenemos que tender a irnos a este punto del medio, que yo creo que es bueno como para casi todo en la vida. ¿Y cómo podemos ir tirando hacia ahí, Noelia? Fíjate que la culpa verdaderamente se alimenta de nuestro pasado, es decir, de aquello que no hice, los y si. Yo siempre lo digo, cuando alguien en el grupo, no, pero yo no me siento culpable, pero ¿y si yo hubiese estado más atento? ¿Y si yo hubiese llegado? ¿Y si lo hubiésemos hecho más pruebas médicas? ¿Y si yo hubiese estado más atento? Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y por eso me lo han enseñado a mí también, ¿no? ¿Pudiste hacer algo en ese momento diferente a lo que hiciste? Pues mira, y me suelen contestar, pues mira, no, porque yo en ese momento es que yo hice lo que yo confié, pensé que era lo mejor que estaba haciendo en ese momento, confié en los médicos, vale. Entonces, no pudiste hacer algo diferente a lo que hiciste en ese momento, porque en ese momento tu conciencia o tu nivel de conciencia era el que era, tus recursos eran los que eran, tu forma de manejar la situación era la que era. Entonces, un poco, ahí se desenmascara un poco lo que es este programita de la culpa, ¿no? Que se alimenta del pasado y sobre todo te dice que tenías que haber hecho las cosas diferentes a como las hiciste y era imposible hacerlas de una manera distinta a como en ese momento lo hiciste. Pero claro, la culpa te sitúa en el momento presente y va al pasado. Y normalmente, pues claro, ¿qué ocurre? Que te sientes mal o te sientes culpable por eso que en ese momento no pudiste ver de otra manera. Entonces, al final, es un poco ponerle conciencia y ver la inocencia en ti, porque realmente siempre digo que los niños, el mirar a un niño o la mirada de un niño te recuerda también esa inocencia o esa, no sé, sí, esa inocencia, es que no hay otra palabra, ¿no? Que también hay en ti que a veces la olvidamos, ¿no? Y que yo siempre digo que somos como una cebolla, ¿no? Que le vamos poniendo capitas, 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 capitas y que nos olvidamos, ¿no? Que también esa inocencia está ahí y que por supuesto no somos culpables de nada en el plano este que estamos hablando, ¿no? De a nivel mental, ¿no? Que al final es una proyección y al final esa culpa lo que nos hace es hacernos ver que las cosas tenían que haber sido de otra manera, pero realmente, y fíjate, en el duelo ocurre mucho también, Ana, y es como a veces un mecanismo de protección. A veces, como yo deposito la culpa en alguna persona, y suele pasar mucho, ¿no? O deposito la culpa en los También en lo médicos, externo. en lo Yo no era externo. especialmente creyente y sin embargo yo me ensañé o contra la imagen de Dios cuando yo nunca había sido una persona Mm, especialmente practicante tampoco, ni nada. Pero mm, necesitaba un algo externo en lo que volcar ese correcto. sufrimiento y esa sensación de impotencia que al menos a mí se me generó al principio. Entonces necesitaba, claro, obviamente a tanto tiempo vista lo veo de otra manera completamente, pero en ese momento estaba absolutamente dolida y absolutamente enfadada, en cierto modo. Y veo ahora que era ese el sentimiento y quería un culpable externo sobre el que poder descargar. Porque piensa, Ana, que cuando te sientes culpable y se activa, como hace ese programita de la culpa, eso no se queda ahí. Es decir, eso sigue desplegándose y al final las emociones que genera en ti o las emociones que se despiertan son las que estás ahora mismo comentando. Es decir, la tristeza, el resentimiento, la ira, la frustración, es decir, sentimientos que tú estás experimentando no en el pasado ni en el futuro, lo estás experimentando en el momento presente. Es como yo digo, estas veces que estás en tu sofá en casa un sábado tranquilamente, después de una semana de trabajo, y tú dices, voy a poner mi serie favorita en este canal, en esta plataforma X, y de repente te despierta ese sentimiento de culpa, a lo mejor por algo que pasó hace mucho tiempo, o un sentimiento de una experiencia que viviste como traumática, dolorosa, y de repente se despliega ese programa, ¿no?
pues no solamente con ese sentimiento de culpa, sino con esas emociones que tú experimentas ese sábado en el sofá mientras estás visualizando esa serie. Y de repente, a ver, ¿esto qué es, no? Ahora, ¿esto que me invade ahora mismo qué es? Entonces, eso también te resta energía, hablando de la energía que estábamos hablando y comentando Sí. antes, te deja como un poco sin energía, si a lo mejor tienes pensado hacer algo después, a lo mejor dejas de hacerlo, y te invade como una sensación de error, ¿no? Y de sentirte mal contigo misma, y al final es un ataque directo a quienes somos. Fíjate Mm. hasta dónde llega este programita, por llamarlo de alguna manera, que se genera en nuestra mente. Y al final, a tu pregunta que tú decías al principio, pues al final una herramienta muy útil, por ejemplo, para liberarse, porque al final es una liberación, ¿no? De esas emociones que me tienen prisionera, ¿no? En mi mente de esa falsa identidad, pues al final, por ejemplo, el perdón, pues es una herramienta muy útil para liberarnos y para poder ver esa inocencia que hay en nosotros y que realmente no somos culpables absolutamente de nada. Es Sin decir, duda. en el plano en el que hablamos, ¿no? Sin duda. No, no sé si te ha pasado a ti, ves cantidad de gentes, porque tenemos que decir que trabajas en la Asociación Alelí, que es una Sí, asociación malagueña, donde sí, hay muchas iniciativas y proyectos para ayudar a personas que están atravesando procesos difíciles. Y he estado mirando cantidad de iniciativas que habéis desarrollado a lo largo del tiempo y es una labor fantástica la que estáis haciendo. Tienes un montón de casos, tienes un montón de ejemplos y ves a un montón de gente. En lo que tiene que ver conmigo como experiencia personal y en lo que yo veo cuando trabajo con gente de manera personal en sesiones, yo estoy totalmente a favor siempre del perdón porque creo que es una gran herramienta y que muchas veces no está suficientemente valorada. Al mismo ujú, tiempo que también veo que como que para algunas personas necesita un tiempo ujú. y que a veces como que no es que sea contraproducente, sino que la persona como que echa hacia atrás con el tema del perdón, ¿no? Como que necesita, y cada caso será cada caso, sostener pues su enfado y todas esas emociones que están por ahí y que seguramente poco a poco y al paso que cada uno vaya en su proceso, pues a lo mejor va abriéndose y va aceptando la idea de que ese perdón va a liberar un montón de cosas, empezando por una misma o uno mismo. Sí, porque es verdad que cuando hablamos de culpa, perdón, aceptación, también hay que observar que son palabras, ¿verdad? Que en nuestro día a día también tienen unas connotaciones, ¿no? Que ya le tenemos como una definición muy hecha, le tenemos como Sí, unas connotaciones y un peso emocional, sentimental con esas palabras, ¿no? Y al final el perdón no deja de ser un proceso, ¿no? Incluso una forma de vivir, ¿no? Y es verdad que a veces, ¿no? Pues se le pone esa connotación religiosa y a veces no se entiende bien ese concepto y yo creo que lo primero es una apertura mental, ¿no? Como decía Jorge Lomar, que trabaja mucho el proceso del perdón, no sé si sí, lo conoce, sí, sí, hay que sí. vaciar hay que vaciar la taza, ¿no? Para volver a llenar esa taza, ¿no? Y si no se vacía la taza, es como que goza y al final no entra nada ahí nuevo, ¿no? Y pienso que el perdón, como muchas otras herramientas, incluso trabajar la culpa, trabajar la aceptación, que a mí me gusta mucho la palabra aceptación, pero muchas veces también sí o sí se identifica con la resignación, ¿no? Y Mm. no tiene nada que ver. Pero es verdad que al final también incluso la propia palabra la tienes que trabajar para abrirte a un nuevo ¿Qué matiz concepto. podemos hacer ahí para que a la gente le llegue? Porque muchas se sienten en ese punto de tengo que conformarme, ¿no? Ujú. Y cómo podemos poner el matiz a esa aceptación que para mí también tiene otra connotación totalmente distinta? Bueno, para mí también la aceptación es un camino. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de las fases del duelo, por ponerle un lenguaje a todo el proceso de duelo y también por trabajar de una manera más objetiva en sesiones, es Sí, como que en la cumbre, vamos a decir, está como esa aceptación en el camino, ¿no? Pero al final es el camino en sí. Y la aceptación para mí es un reconocimiento, ¿no? Es reconocer que eso está pasando y de alguna manera, hablando otra vez de la energía, ¿no? Es tener esa energía a tu disposición para hacer algo diferente, para hacer algo nuevo, para tener esa oportunidad de aprender, ¿no? Algo de ese camino, de ese proceso de la pérdida, desde un punto mucho más beneficioso para la persona. Porque si hablamos de resignación, normalmente lo que se está movilizando es otro tipo de emociones, sí. otro tipo de energía. Y creo que también la aceptación en ese reconocer que las cosas están pasando tal cual están pasando y empezar a verlo desde ese punto de vista, creo que ayuda mucho, ¿no? A tener esa energía a tu disposición para poder empezar a ver a tu ritmo. Y si tú lo deseas, siempre digo lo mismo, ¿no? Igual que el perdón como herramienta.
es una elección al final. Si tú deseas, está ahí a tu disposición, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, lo digo, la vida es muy generosa, ¿no? Y la vida nos regala todos los días 24 horas, ¿no? Para tener como un lienzo en blanco y poder pintarlo si tú lo deseas de la manera que tú lo deseas. Entonces yo creo que ya partiendo de ahí, y yo creo que es interesante, ¿no? Ver la aceptación desde ese punto de vista, pero siempre con mucho tacto y también un poco con mucho cariño, ¿no? Pero creo que es necesario, ¿no? Tener esa apertura mental para poquito a poco poder ir viendo las cosas y tomar mucha conciencia de lo que es la aceptación, como ese reconocer, ¿no? Que las cosas están pasando como están pasando y que esa energía, ¿no? Al final la tengas disponible para ti y que algo que salga de ti en pro de, al final, de crecer, de conocerte, de poder ver esa pérdida, porque al final la pérdida está ahí Está claro. y está y te ha marcado tu vida y es algo, como se suele decir, ¿no? La muerte es algo que es irreparable y que ha sucedido, pero ¿desde qué punto lo quieres ver, ¿no? ¿Desde el amor o desde el rencor, desde el miedo, desde el amor, ¿no? ¿Desde qué punto? Yo creo que te cambia mucho la perspectiva. Mira, me acuerdo otro ejemplo. Nosotros tenemos aquí un proyecto, Ana, que trabajamos. Yo, por ejemplo, soy la que dirijo el proyecto de duelo dirigido a personas supervivientes. No sé si lo habrán leído por ahí, que está Lo he orientado leído. a personas que están en duelo, pero por pérdida de seres queridos, por una conducta suicida. Ujú. Y hablaba un padre un día en el grupo, que de hecho uno de nuestros proyectos se llama así, El hijo vivir, y él trabajó su proceso de duelo, le costó mucho esa aceptación, ¿no? O ponerse en el camino de la Claro, aceptación, claro. empezar a caminar en ese proceso de aceptación. Y un día dice, pero es que yo me he dado cuenta de una cosa, que es que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que estoy viviendo, que estoy solo, a pesar de todos los problemas que me ha acarreado, ¿no? Estas pérdidas secundarias, ¿no? Pues, pérdida secundaria le llamamos un poco pues, a esa familia que al final no está y tú creías que iba a estar, esa pérdida a lo mejor de trabajo por el duelo, mil sucesos que Que se dan ocurren alrededor. alrededor de lo que es la gran pérdida, sí. Y este señor, que también tenía un carácter así fuerte, pero a la vez era muy cariñoso, pero tenía un carácter, ¿no? También muy propio de cómo a veces los hombres llevan el proceso de duelo, ¿no? Que ya podemos hablar también de eso si quieres. Pues hizo así, hijo, pero es que yo a pesar de todo elijo vivir. Y entonces nos quedamos todos, y yo se me siguen poniendo los vellos de punta Sí, cuando total, te iba a decir, con estos temas que recuerdo. estamos hablando hoy, yo estoy todo el rato con la piel. Yo estoy a flor de piel también y yo creo que es muy bonito, por eso digo que es un regalo de este momento que estamos viviendo juntas, esta experiencia. Y a mí me dejó perpleja porque dije yo, oye, pero es que al final, digo, yo creo que hoy esta persona ha elegido el camino que quiere tomar para vivir su experiencia de duelo y seguramente que habrá un antes y un después. Entonces, un poco yo creo que ese es el camino de la aceptación, ¿no? Es el camino del amor, vivir esta experiencia, ¿no? Desde el reconocimiento de que esto es así y ahora, ¿cómo quiero yo vivir esta experiencia, ¿no? Pero claro, no deja de ser un proceso y deja de ser un camino, Claro. sus altos, sus bajos, y sus momentos mejores y sus momentos más de bajo, como dicen aquí en la Sí, sí, sociedad. sí. Pero es un enfoque, me parece tan bonito y tan constructivo el que tú compartes, el de esta visión que tienes tú y compartís ahí en la asociación, que me parece un regalo dentro de todo lo que es, de lo que estamos hablando, y me parece un mantra precioso. Elijo vivir. Elijo vivir es una invitación. Lo siento como eso, como un mantra al que podemos acudir tanto como necesitemos, porque la vida es compleja en sí en muchos momentos, y un día es la metáfora de una pequeña vida y va a tener muchos momentos a lo largo del día que son complejos. El elijo vivir me ha llegado muchísimo, me ha parecido luminoso, me parece una maravilla, y vamos a invitar a la gente a que se lo quede En todos los y que lo ámbitos. haga Y yo creo que suyo podemos extrapolarlo a todos los ámbitos. y que lo Fíjate, un sienta. ejemplo muy tonto que te levantas, por ejemplo, hoy lunes, pues elijo vivir. Pues, ¿cómo quiero elegir vivir esta semana? Lamentándome con todo lo que tengo que hacer, pues que tengo esto, hay que ver la agenda. O bueno, o dejando que cada momento se vaya desplegando tal cual es, dejando que las cosas sean como son. Como dicen cuando se trabaja el mindfulness y la atención plena, que a mí me encanta, como bueno, pues vamos a dejar que la realidad o que el día a día o que el momento se vaya desplegando tal cual es, no hay que poner ni quitar nada, todo va a suceder tal cual es y yo voy a ir pues acompañando, ¿no? A la vida tal cual vaya sucediendo, ¿no? De alguna manera. Y creo que
creo que además es muy útil. Y ese elijo vivir que nos regaló porque es un regalo, que nos regaló este usuario, creo que también es importante doblemente, no solamente por ese camino que elegimos, ¿no? De querer vivir esta experiencia desde el amor, sino porque también cuando vivimos una experiencia de pérdida es como que experimentamos una falta de control. Es como que no tenemos control en nuestra vida, no tenemos... Y el elijo, ¿no? La palabra elegir es algo que sale de ti y es algo que depende de ti. Entonces también te da cierto control, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, Sí, de sí, que tu sí. experiencia, en cierta forma, a pesar de ese tsunami, ¿no? Que todo lo pone boca arriba, pero hay una parte que depende de ti y que eliges, no te Y la es está tomar imponiendo. responsabilidad y, claro, Efectivamente. decidirlo. Otro concepto muy bonito, la responsabilidad emocional, ¿no? Que también es una herramienta también muy útil, ¿no? En los grupos y en terapia también, en las sesiones individuales, ¿no? De asumir esa responsabilidad emocional como algo que también lo eliges tú y es Sí, tuyo, nadie te lo puede sí, arrebatar. sí, sí. Porque a pesar de que son situaciones tan complejas, yo sentí durante mucho tiempo, he tenido otras pérdidas en mi vida importantes. Aquella fue, la de mi propio hijo fue como brutal. Y sentí durante meses que aquello me había metido en una campana, lo cuento así porque no sé cómo contarlo para que se pueda entender. Los meses siguientes fue como estar metida en una campana y tú no tener ningún control sobre eso, entonces tú ibas dando para allá, dando para acá, pero efectivamente sin ningún control, sin saber ni por dónde andabas, ni de qué manera. Y es verdad que mirarlo de esta forma, poder acompañarte con profesionales en estos procesos, pertenecer a grupos, creo que es una experiencia súper, súper útil. Y desde ahí, desde ese cariño y ese sostén, manejar esta idea y estos conceptos que parecen que son inabordables, pero no lo son, como tu responsabilidad emocional. Al final yo creo que una herramienta, digamos que puede ser como la otra cara de la moneda de la culpa, ¿no? Es decir, no somos culpables de este programita que hablábamos anteriormente y al final se trata de asumir la responsabilidad emocional. Es decir, nadie tiene ese poder, ¿no? De hacernos sentir de ninguna determinada manera, sino que al final estamos otra vez, volvemos a la palabra elegir, ¿no? Yo elijo, que parezca muy difícil, esto también genera mucho enfado a veces, ¿no? Pero es cierto, es que nos hemos creído que no somos capaces de elegir cómo quiero vivir una experiencia determinada, pero sí que lo somos. Tenemos más poder del que nos imaginamos. Lo que pasa es que yo siempre me imagino como una batuta, como una varita, ¿no? Que siempre entregamos constantemente, ¿no? Al otro, ¿no? El cómo me quiero sentir, dependiendo cómo venga mi jefe, cómo esté mi marido, mi mujer, mi hijo, no sé, dependiendo cómo el mundo se mueva, así voy a estar yo. Y creo que al final ese es el barco que tú decías, ¿no? Que va un poco a la deriva y no tenemos el mando, ¿no? No tenemos el timón de ese barco. Y creo que es muy importante, a pesar de las situaciones que vivamos, pensémoslo por un momento, es lo mismo estar en tu vida sin ese timón cogido o a pesar de los vientos que soplen, que tú tengas ese timón cogido. Creo que la perspectiva cambia muchísimo. Y para mí un poco es trabajar también esa responsabilidad emocional de que sí que tienes más poder del que te imaginas de elegir, ¿no? El cómo quieres vivir esta experiencia. Porque es muy fácil dejarse llevar, ¿no? Porque es fácil caer, ¿no? Es fácil, es fácil. Y Hay que tener los ojos muy abiertos. aunque parezca un poco ofensivo lo que voy a decir, es cómodo también, Claro. porque te abandonas ahí, te abandonas a tus sentimientos. Y con esto enlazo con algo que también quería preguntarte, porque también veo que en algunas personas se producen como dos caminos distintos, cada cual con su proceso. Hay gente que trata no de evitar lo que le pasa, porque lo que le pasa y le ha pasado, pero que se comporta como si eso estuviera ahí y como que mi vida no tiene que ver con eso y cómo estás y bien, y pues voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y no sé qué, y me comporto como si eso no existiera, en cierto modo, ¿no? Hay gente que se comporta así y luego hay gente que entra en una especie de eternización del proceso, que no sé si esto tiene que ver con esos procesos patológicos o mi vida se ha convertido en esto. Entonces, son frecuentes esos casos, Noelia, y cómo podemos invitar a la gente a que si se reconoce en un lugar o en otro pueda dar un pasito para ir saliendo de ahí. Sí, ahí podemos decir un poco la frase, eso que no se observa o eso que no se toma conciencia es como si no existiera, ¿no? Ocurre, por ejemplo, mucho en el tema del duelo por suicidio, ¿no? Que es un tema que pues todavía, hombre, ya va saliendo un poco más del tabú, del estigma, pero es verdad que
parece que si no se habla como, como si no existiera. Y cuando vienen muchas veces las personas a la asociación, pues de repente viven una experiencia como esa y ese concepto viene con toda la fuerza, con toda la intensidad y con todas las connotaciones, ¿no? que conlleva el suicidio en este caso, ¿no? Pero eso sobre todo ocurre mucho el intentar, como tú has comentado, Ana, de hacer como si no pasara nada. Hay personas que a veces empiezan a trabajar al día siguiente. Es como una manera, es como, podemos decir que puede ser como un mecanismo de protección, ¿no? Es decir, yo me protejo haciendo como, si yo normalizo mi vida y hago como si no pasara nada, pues esto pasará antes, ¿no? Claro. Y hay una frase que dice Alba Payás, que es una psicóloga que tiene, bueno, que trabaja, es como, digamos, la precursora de Kubler-Ross en el tema del duelo. Y Ajá. ella dice que el tema de, o sea, que el duelo no es un camino que no tiene atajos. Es decir, podremos no mirar, podremos, como un mecanismo de protección, que es lo que llamamos muchas veces la negación, ¿no? Lo niego, pues si lo niego es como si no existiera. Pero al final, más tarde o más temprano, la vida te lo va a poner, ¿no? De alguna Mm. manera. O te lo va a poner, no sé, pues somatizando algo en tu cuerpo, te lo va a poner Te lo a va a través, traer, sí, sí. te lo va a traer. Porque la vida es como si te hablara y te dijese, bueno, vale, pues no estás preparada ahora mismo, Ana. Vale, tranquila. Yo te lo Mm. voy a ir mostrando las veces que haga falta hasta que tú tengas esa capacidad de mirar y puedas observarlo. Mira, muchas veces pasa, Ana, que en los procesos de duelo me suele pasar mucho que al año, no me gusta mucho poner tiempo, pero más o menos, al año y pico, al año y medio aproximadamente, muchas personas vienen y te dicen, Noelia, es que parece que estoy peor, voy para atrás. Creo que no he avanzado nada, no avanzo. Y lo que ocurre es que, y sobre todo cuando son muertes traumáticas, muertes que impactan mucho en la persona, lo que ocurre es que el cuerpo se protege, se produce como una especie de anestesia emocional. Es decir, no estamos preparados en ese momento para poder vivir o experimentar y sentir, mejor dicho, esa experiencia de duelo. Entonces el cuerpo se anestesia y poco a poco lo que va sucediendo es que conforme esa anestesia, como cuando vamos al dentista, aunque el ejemplo es muy malo, Como que va saliendo poco a poco. cuando vamos saliendo de esa anestesia pasa un tiempo y decimos, uy, ahora me duele muchísimo la boca, salvando muchísimo las distancias, ocurre un poco así, ¿no? Se va pasando esa anestesia y la persona ya empieza a estar preparada, su cuerpo muy inteligentemente, en esta inteligencia que no hace falta que el ser humano haga nada, el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer, y el cuerpo te va mostrando poco a poco que ya estás empezando a estar preparada para sentir tu duelo. Entonces, cuando vienen aquí a la asociación o en los grupos y te dicen que no avanzan, que duele más, que están más tristes, que empiezan a sentir más ese duelo. Entonces, cuando damos esta explicación, porque al final también el dar esta explicación es alivio, ¿no? El comprender es aliviar el dolor. Muchas veces sucede eso. Sí. Otras veces, en el segundo ejemplo que tú has comentado, que entran una especie como de bucle, muchas veces lo que sucede es que pensamos que el tiempo lo cura todo. Una frase que escuchamos mucho, ¿no? Mm, Yo mm. siempre digo, oh, el tiempo lo cura todo si hacemos algo en ese tiempo. Exacto. Porque a la asociación han Gracias venido por la personas, aclaración. claro, en la asociación han venido personas, me acuerdo de un caso ahora mismo, que vino con un duelo de 14 años, pero es que venía como si hubiese sucedido el día anterior. O sea, se había quedado congelado, vamos a decir, ese duelo, y la persona había seguido su vida para adelante como podía, sobreviviendo un poco a ese, y no había hecho absolutamente nada. Entonces, pueden pasar 14, 10, 5, 3, 20, que si no se hace nada, pues no se avanza en el duelo. Ahí está la experiencia esperando a ser retomada, como tú decías antes, porque la vida, o al menos así lo entiendo yo, te va a brindar en distintos momentos y situaciones que lo abras para que lo puedas transitar. Y eso significa exponerte a sentirlo. Y nos resulta complicado porque no queremos exponernos al dolor. Entonces ahí es cuando vienen los miro para otro lado, ahí vienen los atajos, ahí vienen los estoy bien o trabajo mucho o salgo mucho de viaje o lo que sea, que todas son actividades estupendas y muy recomendables desde un punto de vista de salud y de desarrollo de vida. Ujú. Pero esta situación está aquí para que la vivamos y la transitemos y siempre, siempre me parece una gran opción que lo abras expresándote en lugar de silenciarte. Y siempre que eso no sea suficiente o como complemento, me parece súper recomendable que trabajes con una persona que te ayude con esto, con quien puedas abrir lo que hay. Y los grupos me parecen también muy potentes porque cada persona está muy metida en su propio proceso, está muy sola con su mente y con todas las voces que están ahí dentro de su mente
y piensas que tu caso es el único y el más complicado. Y cuando llegas a un grupo, la gente abre generosamente y, y se crean espacios muy bonitos de mucho sostén, de confianza, de afectuosidad, y donde tú piensas que lo tuyo es lo más grande y para ti lo es porque lo estás viviendo así, pero te abres a escuchar a otras personas y otras personas a ti, y para mí ahí se produce magia, Noelia. Totalmente. Yo aprovecho este espacio que tú me regalas hoy para decirte que suceden cosas muy bonitas en los grupos. Y una de ellas es desmitificar que trabajar en un grupo de duelo no es solamente, evidentemente la persona trae la historia, su historia, pero suceden tantas cosas. El sostener a otra persona, el escuchar a otra persona. Yo digo que son escuelas para aprender, aprender y permitirte sentir. Porque muchas veces lo que sucede es que algo tan inherente al ser humano que es sentir, en una experiencia de dolor, que yo creo que es la experiencia de sentir más intensa, vamos a decir, que podemos Dura. experimentar en nuestra vida. Por eso yo creo que sucede lo que le sucedía a la, me estoy acordando, lo que le sucedía al abuelo este, ¿no? Es decir, una experiencia de dolor tan grande me ha abierto el corazón, porque yo creo que como aprendemos a sentir, aprendemos a permitirnos sentir, creo que por eso es como que el corazón se expande, ¿no? Y ocurren cosas tan bonitas en el grupo, ¿no? Que hay veces que se puede estar llorando, pero el hecho de soltar un ratito tu historia y sostener la historia de un compañero eh, tan generosamente, ¿no? Y escuchar, desde esa escucha activa, ¿no? De dejar a un lado mi historia, mi ego, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Y ofrecer tu ayuda, tus brazos, tu mirada, ¿no? Tan importante la mirada, ¿no? A otro compañero y saber que lo estás entendiendo, que lo estás comprendiendo. Eso no sucede en otras situaciones, ¿no? De la vida. Y creo que el grupo, ¿no? Me gusta mucho aprovechar eso porque muchas veces vienen las personas muy cargadas de, es que me han dicho que, chiquilla, pero si estás viviendo un proceso de dolor, ¿qué vas a ir? ¿Para sufrir más? Para estar, te vas a poner peor, te va a hacer más daño. Entonces, también hay muchos mitos y muchas ideas erróneas alrededor de la muerte en general y alrededor del proceso de duelo y de los grupos de ayuda en duelo, que yo aprovecho ahora para rectificarle que no es así, porque es que no solamente se llora en un grupo de duelo, sino que suceden cosas preciosas, súper útiles y bonitas que no ocurren Se en otros. aprende, se aprende Claro. muchísimo, y retomo el comentario que habíamos hecho antes de la gente de la que tú te rodeas, que seguramente es una gente maravillosa que quiere cuidarte. No siempre es la gente que te puede ayudar. Porque desde esa intención positiva, a lo mejor de tu amiga, de tu prima, de tu propia madre, de tu entorno, lo que quieren es que corrijas, entre comillas, lo que sientes o que no lo perpetúes o lo que sea, y te dice que no llores, que no te entristezcas, que no estés así, que cambies el chip o qué tal. Y insisto, la intención es buenísima, pero a lo mejor no se trata de eso, a lo mejor se trata de transitar por donde estás pasando y abrirlo de otra forma para poder ir sanándolo poco a poco. Entonces, no me parece que tampoco sea el mejor consejo, aunque parece una locura lo que estoy diciendo, el No, no, decir, es así. y no te pongas así, y no estés así, o la gente que te lo hace con este punto de, claro, desde la ayuda, ¿no? No quiero volver a verte no sé qué, no quiero volver a oír que no sé qué, no sé cuánto. Vale, Ujú. no estamos diciendo que te, es una palabra fea, ¿eh? Revuelques en tu pena, porque no queremos eso, todo lo contrario, estamos hablando, pero sí que es cierto que está bien que te abras a sentirla. Nosotros aquí hacemos una metáfora que es la herida emocional, es como si tuviéramos una herida, ¿no? Cuando vamos al hospital con una herida física, sabemos que, y confiamos, porque sabemos que nos va a doler, pero sabemos que es para sanar la herida, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo, lo que pasa es que cuando es emocional la herida, no la vemos, pero al final es muy parecido, ¿no? Es decir, duele, claro que duele, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos sanando la herida emocional que tenemos ante la pérdida, pero al final sabemos y aprendemos que es necesario que duela para que se sane. Es decir, no se cura, pero se sana. Y al final es necesario. Nuestro entorno, cuando reacciona de esa manera ante, sobre todo ante la lágrima, también es un tema que me encanta, ¿no? Porque aquí es raro la persona al principio que no pide perdón por llorar. Perdona, perdona. Qué Y yo bueno eso. siempre digo, a ver, estás en el sitio perfecto para llorar y este es un espacio para llorar. Pero cuando la maquinaria de las lágrimas se activa porque es necesaria y todo, además todos los beneficios que conlleva el llorar.
O sea, Sí. lo beneficia a nivel mental, a Y que nivel te quedas emocional. muy agustico, que está muy mal Fisiológico, visto eso, y que no sé, tenemos que un romper con eso también sedante. ya, Noelia. Efectivamente, es un sedante natural, ya partiendo de esa base, ¿no? Y que moviliza una serie de sustancias químicas en tu cuerpo, en tu cerebro, que benefician. Es un antidepresivo natural. Yo siempre lo digo, ¿no? Y entonces, claro, tu entorno reacciona de esa manera porque no sabes gestionar tampoco esas emociones, porque nadie nos dice nunca, deja de reír, deja de estar partiendo de la risa. Siempre nos dicen cuando son sentimientos, emociones que están menos permitidas. Entonces, muchas personas vienen a estos espacios buscando tener ese momento para poder abrirse y sobre todo para hablar de su ser querido. Porque pasa mucho en la familia lo que yo llamo la conspiración de silencio. Todo el mundo empieza a averiguar cómo está el otro, pero a lo mejor la persona tiene una necesidad muy grande de hablar de su ser querido, de recordarlo, aunque se le salten las lágrimas, aunque llore, pero es que es una necesidad, porque eso también sana a la persona. Entonces, en los grupos, como todo eso se permite, porque además y se valida lo que cada uno piensa, lo que cada uno siente, cada uno habla desde su propia experiencia y siempre decimos que lo que valga te lo quedas y lo que no lo sueltas, lo Claro. agradeces y que lo coja otro compañero que se quede en el universo o que lo recoja quien tenga que recogerlo, pero al final se trata de eso, ¿no? De tener, y al final, fíjate, acaban diciendo que están deseando que llegue el día para venir a su grupo de ayuda y que al final se convierte en la familia elegida. Fíjate, Qué volvemos bonito otra vez a lo eso. de elegir, ¿no? Y entonces suceden cosas muy bonitas y sobre todo muy útiles, que yo creo que al final Sí. es lo bonito de todo esto. Entonces, Es es verdad que sanador. el entorno lo hace para ayudarte, pero el que te lo hagan para ayudarte no significa que al final te estén invalidando lo que tú sientes y ese no permitirte que exprese, que llore, y es necesario para curar, Es para sanar. necesario y sanador. Y también fue una de las partes más complejas de mi proceso, sin darme yo cuenta en ese momento que lo estaba viviendo así, porque no se hablaba absolutamente nada. O Es que sea, el duelo, perdóname Ana, el duelo que tú estás compartiendo ahora mismo, que le pasa lo mismo que al duelo por suicidio, es un duelo no permitido. Es decir, duelos que no, y sobre todo si eres joven, ya tendrán más hijos, ya los típicos comentarios que se hacen, ¿puedes creer que que ese fue el comentario que me hizo la persona en el hospital que me informó de lo que estaba pasando? Un señor se acerca a mí, pregunto que qué ocurre y me pone una mano en el hombro y me dicen, te vamos a dar una pastillita para cortar la probable subida de leche que vas a tener ahora mismo. Y no te preocupes por nada, que tú eres una persona muy joven, dándome golpecitos en el hombro. Eres una persona muy joven, hija. Así que nada, pues eso fue. Entonces, como para no volver a lo largo de un montón de años una y otra vez al duelo. Por eso soy tan partidaria de abrirlo ante pérdidas evidentes de la vida y ante situaciones, como hemos dicho antes, de todo tipo, de cosas que se pierden en un momento dado, porque si no lo afrontas, va a seguir volviendo. Y yo me he visto durante años teniendo que volver a esa situación. es que Y yo, me gustaría decir una cosa importante, y tú has dirigido a los profesionales, un poco por lo que tú acabas de compartir ahora mismo, ese sanitario que te dijo esa frase en ese momento determinado. Es muy, muy importante la forma en la que se da una noticia porque va a marcar tu proceso de duelo. Es decir, tanto si se da de forma, vamos a decir, en este caso fue inapropiada, ¿no? Como si se da de una forma apropiada, ¿no? Va a marcar y va a determinar mucho el cómo la persona va a vivir. Fíjate qué importancia tan grande, porque vienen muchísimas personas aquí a la asociación con ese trauma, ¿no? De cómo fíjate que no conocen de nada a la persona, pero fíjate qué importancia en ese momento tan vulnerable, en ese momento que emocionalmente estamos a flor de piel, viviendo una experiencia como esa, ¿no? Qué importante es el cómo se da la noticia. Y que yo siempre digo, si no vas a decir nada que ayude, el silencio y el acompañar a esa persona, el incluso ponerle la mano encima simplemente, hacerla así un poquito en la espalda, o el hacer algo con un gesto con la cara de estoy contigo, ¿no? Es decir, es súper importante y creo que lo que tú acabas de compartir, o sea, tengo la necesidad de decir esto porque no es la primera vez que lo escucho y no es la primera vez que las personas vienen sufriendo, ¿no? Aparte del dolor que conlleva ya la pérdida, sufriendo mucho porque se le da la noticia pues de esta manera tan inapropiada en ese momento y que es muy importante. Va a marcar mucho
el cómo la persona vive el proceso de duelo, en qué, dónde se le recibe, qué hay alrededor, cómo se da la noticia. Es que todo se influye muchísimo en cómo vas a vivir el proceso de duelo. Creo que los profesionales, y yo me meto a la primera, tenemos que estar y cuidar. Por ejemplo, cuando vienen a la asociación se cuida muchísimo la acogida a la persona, se cuida mucho lo que se le dice y se cuida mucho eso, esos primeros comienzos del proceso de duelo porque no es fácil. No es fácil lo que estás comentando, ¿no? Creo que es muy importante que tomemos conciencia de eso y que seamos un poquito más humanos porque es verdad que a veces en el día a día de nuestro trabajo y los sanitarios pasa mucho, ¿no? El estrés, el estar acostumbrado a dar esas noticias, a veces no nos olvidamos de esa parte humana y de esa parte empática que nunca la debemos de perder. Al Eh, revés, hay que alimentarla. la parte humana es súper importante, te marca mucho, la verdad es que sí, que te marca mucho la forma en que recibes la noticia. Y estamos rodeados de gente estupenda que hace lo mejor que puede, en cada uno desde su posición, y todavía quedan algunas personas que están, pues eso, metidas en el día a día, como tú dices, y que normalizan mucho situaciones que son muy complejas y que son traumatizantes para la persona. Vamos a ir terminando, aunque me parece un tema tan interesante que me llevaría muchísimo, muchísimo rato hablando aquí contigo. Cuéntanos una pincelada de algo que podamos hacer desde la herramienta maravillosa Mindfulness, además de poder hablarlo en nuestro entorno, transitar nuestras emociones, venirnos a una terapia o a un grupo de apoyo. ¿Qué pequeña cosa podemos hacer nosotros por nosotros mismos que nos dé este punto de, vale, de cierta calma dentro de esta mente habladora, castigadora a veces, muy rumiativa? Pues nosotros lo hacemos algunas veces aquí en el grupo, sobre todo cuando el río viene muy revuelto. Yo siempre digo, cuando el río está muy revuelto, si cae una piedra no sabemos dónde cae, ¿no? Por lo tanto, si ese río es nuestra mente necesita calma para también, a la vez que nuestro cuerpo también se relaje, se calme. Entonces lo hacemos mucho aquí, regalarnos cada día instantes y momentos para estar en silencio, para estar con una misma, para intentar, no sé, ser observadores, como dice Mindfulness, ¿no? Ser observadores y entrenar nuestra atención para que se produzca, ¿no? Esa calma mental que yo creo que es muy importante para el proceso de duelo, ya que hablamos muy de eso, porque es verdad que muchas veces lo que sucede en los procesos de duelo es que nuestra mente está muy revuelta. Nuestra mente está inmersa en muchos pensamientos repetitivos, rumiativos, esa mente rumiativa que le llamamos, ¿no? Y creo que es muy necesario generar esos espacios, ¿no? Entre pensamiento y pensamiento, que la mente entrenarla. Al final se trata de un entrenamiento que hay que hacer diario y siempre les digo lo mismo, no hay que sentarse en un zafú, ni hay que meditar con un cojín. Podemos traer esa herramienta tan útil, que por eso también es tan exitosa, ¿no? Podemos traer esa herramienta en pequeños, 5 minutos al día, 2 o 3 minutos, que oye, que cada vez va necesitando más, pues podemos dedicarle, pero al final se trata de que sea algo diario, ¿no? Y al final yo creo que es interesante, ¿no? Estar en silencio, porque al final el silencio también de alguna manera es lo que te hace pues que esa mente se vaya calmando, se vaya relajando y podamos empezar también a reconstruir poco a poco, ¿no? Y a empezar a caminar en este proceso que a veces es lento, que es largo, pero que al final si elegimos ese camino de calma, Yo creo que cuando hacemos el ejercicio en el grupo, qué es lo que deseas, qué es lo que quieres en tu vida, qué es lo que quieres que aparezca de aquí a un tiempo, raro es la persona que te dice tranquilidad, paz Paz, mental. calma. Paz mental, calma, sosiego, quietud. Es raro la persona, nadie dice algo más, no sé, más elaborado, más complejo. Y hay veces que nos perdemos los seres humanos en la sencillez de las cosas, ¿no? Y a veces las cosas Total. son muy sencillas, pero qué difícil, como decía, qué difícil es ser sencillo en esta vida, ¿no? Pero yo creo que al final es eso, ¿no? Fíjate, dedicarle todos los días un ratito a tu silencio, a tu calma interior, a tu calma mental. Yo creo que si eres observador de eso, te das cuenta con el tiempo que suceden cosas en ti. Tu mente y tu visión, tu conciencia se expande, se abre, ¿no? Y de alguna manera, al final también eso, con el tiempo te puede llevar también a conocerte un poco, ¿no? A ti mismo. Proceso de claridad, yo creo, de cara a ti misma, a ti Mm, mismo. Yo te hablo de mí personalmente, ¿no? Porque muchas veces me dicen las personas, oh, Noelia, que ve tu trabajo todos los días.
con la muerte en la boca, con viendo a personas que están viviendo y que están ahora mismo en un momento de su vida tan. Y yo también necesito esos espacios en el que todo se asiente, todo se calme para poder al día siguiente estar otra vez aquí, estar otra vez, yo sin que sé, duda. abierta un poco y al final también me hago muchas preguntas, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy tratando este tema? ¿Por qué me dedico a Esa esto? es una pregunta que tengo aquí Me preparada para ti, que va a te voy a invitar encantar. a que contestes ya. Antes le decimos a la gente, no tienes que nada, no tienes que parar nada, no tienes que comprarte un kit mega sofisticado para sentarte unos minutitos tranquila cada día y no tiene que ser nada, tiene que ser que estés con tu silencio unos minutitos y que luego vayas ampliando progresivamente. Si lo sientes así, mejor, porque nosotras practicamos y es una cosa que sabemos que ayuda, así que lo recomendamos totalmente, pero no tiene que ser nada. Te puedes sentar unos minutitos y ya está. No tienes que parar nada ni que echarle el lazo a nada, tranquilamente, tranquilamente. Y yo lo acompañaría también con la escritura terapéutica, el Ujú. escribir. Yo creo que el Qué escribir bueno. sin pensar, o sea, vuelca lo que está en tu mente, lo que sientes, vuélcalo en un folio en blanco, no hace falta pues, que lo leas, déjalo ahí estar, pero vuelca lo que sientes, lo que la experiencia te trae, lo que vas descubriendo, lo que vas observando. Y creo que también yo les recomiendo muchísimo eso, la Mm. escritura, la escritura terapéutica, porque es verdad que la mente, el 90% de nuestros pensamientos al cabo del día son como decía Ramiro Calle, son hojarascas. Me gusta mucho esa palabra. Dice, el 90% de nuestros pensamientos son hojarascas. Y es verdad que muchas veces va muy rápida la mente, ¿no? Pues vuelca también en un papel, vuelca todo lo que está en tu mente, sácalo de ahí, deja espacio para que No lo suceda otra juzgues, cosa sácalo, distinta, no lo juzgue, efectivamente, el no deja que juicio, ¿no? salga. Que nos invita a mindfulness, ¿no? Al no juicio, que es otra de las normas de convivencia de nuestros grupos, no juicio, no enjuiciar ni aconsejar. Y creo que es importante no dejarlo pasar todo lo que esté en tu mente y no pararte a juzgarlo, ¿no? Así que yo Mm. creo que es algo sencillito, pero que no lo hacemos y Sí. que debemos de hacerlo. Yo creo que es algo con mucho cariño. Yo siempre digo, todo con mucho cariño, con mucha amabilidad, porque si hay una experiencia en la vida que requiera que te quieran más, es una experiencia de dolor, una experiencia de duelo. No hay otra experiencia o hay pocas experiencias en la vida que tú te necesites más a ti mismo. Ya ni siquiera a tu familia, la gente que está a tu alrededor, que por supuesto son necesarios. Pero creo que un proceso como este es cuanto más necesitas abrazarte a ti mismo, abrazarte Sí, físicamente y abrazarte con tus palabras y abrazarte en todos los sentidos, ¿no? Y creo que sí, es muy sí. necesario que se dé ese autoabrazo, ¿no? Y esa sinceridad, esa honestidad contigo mismo, creo que es muy importante. Mm. ¿Qué tenemos que saber de ti para entender que hayas entrado en el mundo de la psicología y que tu expertise sean los procesos de duelo? ¿Cómo llegas ahí? Es una pregunta muy difícil, porque realmente no te podría dar una respuesta evidentemente objetiva. Yo creo que poco a poco mis experiencias, porque al final yo creo, fíjate, yo lo digo mucho en los grupos, ¿no? Que al final yo creo que las experiencias que vivimos en la vida de sufrimiento, de dolor, o que la vida nos pone en un punto difícil o complicado, al final es donde se producen los mayores aprendizajes. Y yo el hecho de haber entrado en psicología, que fíjate, no fue la primera carrera que elegí otras, pero fíjate al final, ¿Era la que porque estaba para ti? la vida me puso ahí para algo. Yo digo que yo soy cooperante de la vida, no me creo que no creo que sé más que la vida, yo creo que la vida me pone aquí para algo, ¿no? Y al final creo que esas experiencias me han ido un poco buscando, he sido una buscadora, soy una buscadora, ¿no? Y al final yo creo que toda esa búsqueda interior, de conocerme, de querer también encontrar también esa paz mental, esa coherencia en la vida entre lo que se piensa, lo que se siente. Yo creo que me ha ido un poco llevando, ¿no? A poner yo misma todas esas experiencias en mi vida. Y al final yo creo que trabajar el duelo, esa experiencia también me la ha puesto mis propias experiencias personales, quizás mis miedos, fíjate, a la muerte, porque yo muchas veces me lo planteo, wow, ¿qué hago yo trabajando el duelo si siempre he tenido tanto miedo a la muerte, tanto miedo? Y al final también, no sé, creo que la vida Quizás me sea tu pone. respuesta en parte, ¿no? Sí, Que te ocupes puede de esto y ser. lo acompañes. Puede ser, puede ser. Yo creo que también es eso, ¿no? Un poco mi experiencia, mi búsqueda y mi curiosidad. Soy una persona muy curiosa
y creo que también esa curiosidad interior que tengo, ¿no? De querer conocerme, de querer saber quién soy, qué hago aquí, para qué. También un poco yo creo que todo eso, yo creo, la gran pregunta, ¿no? De alrededor, yo creo que las grandes preguntas de la vida son ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué es la muerte, ¿no? Que esas preguntas tan trascendentales que nos hacemos muchas veces en la vida y que nos da incluso miedo hacernos, plantearnos esas preguntas. Yo creo que al final yo soy un poco también co-creadora, ¿no? De haberme puesto todas estas situaciones en la vida. Yo creo que un poco las he buscado y yo tengo parte Tú de tienes una estar parte aquí de donde responsabilidad estoy. Tengo una en parte de en la responsabilidad. creación de ese camino. Y ahora Exacto. ya para finalizar, dos muy breves. La primera, ¿qué cosa te has callado en algún momento de tu vida y ya no volverías a callarte más por la persona que eres ahora, por el punto de madurez que has alcanzado y por el punto de conocimiento de ti misma? He aprendido o estoy aprendiendo, me gusta más decirlo en presente continuo, estoy aprendiendo a decir no, a atender mis necesidades. Quizá he sido, esto es algo muy, pero creo que hay que decirlo, he sido en muchos momentos de mi vida muy complaciente, muy atenta a los demás, siempre anteponiendo al otro antes que yo. Entonces creo que en mi vida ha sido un gran aprendizaje ese día que digo un sí de verdad es porque ha habido muchos noes que han estado y al final, y sobre todo observar cómo me siento, ¿no? He aprendido mucho a observar cómo me siento cuando tengo mis necesidades y mis derechos en mi vida, ¿no? Y eso no significa no ser altruista, no significa no querer ayudar a los demás, pero creo que es importante. Yo creo que para mí es una de las de mis grandes descubrimientos, ¿no? Y que me ha hecho crecer mucho y conocerme y al final también eso va muy unido, ¿no? A la valoración que haces de la vida, ¿no? A sentirte merecedor de que te mereces vivir, que te mereces estar aquí, porque muchas veces en mi vida como que me he sentido que no pertenezco a este mundo o que los demás son más merecedores que yo, ¿no? Son muy asociados con la autoestima, ¿no? Y también el aprender a decir que no y el identificar y poner en valor tus necesidades y tus derechos, creo que también va muy unido a esa autoestima. Y yo creo que he crecido mucho interiormente y creo que eso, ¿no? El sentirme merecedora de estar aquí y el que yo estoy aquí para algo también. Igual que todos los seres humanos. Sin duda. Estamos aquí para algo y todos tenemos un don. Sin Todos duda, sin tenemos un duda. don. Resueno mucho con tu respuesta. Gracias por compartirla de una forma tan abierta y tan sincera, Noelia. Y por último, ¿qué persona se te viene a la cabeza si te digo quién tiene un mensaje bonito para compartir y que es interesante que conozca el resto del mundo? Porque si se te ocurre alguien, lo vamos a invitar a que venga a contar, a compartir ese mensaje. Así que si se te ocurre alguien, es bienvenido. Te acabo de nombrar hace un rato a Ramiro Calle, ¿no? Ese quizás. Si Ramiro quisiera venir sería fantástico. Yo creo que Ramiro, he leído hace poco que está por su 80 cumpleaños, una cosa así. Le leí algo muy bonito últimamente, que estaba en su proceso de retirada, Sí, sí. que me parece muy bonito como lo cuenta. Así que lo invitamos de repente. Si Ramiro Bueno, quiere venir, le diré, tengo ha muchas sido Noelia, personas. ¿eh? Tengo Jorge Lomar, me gusta, me ha marcado Hoy mucho mi Jorge. Jorge vida. tiene un mensaje muy bonito. Me gusta mucho Jorge Lomar. Bueno, mis compañeros míos, de gente muy cercana, ¿no? A mí también. Gente, mira, como decía Albert Espinosa, lo de su libro Mundo Amarillo, Mundo Amarillo, creo que se llamaba el libro, ¿no? Que hay personas que Sí, aparecen en tu vida y que a lo mejor aparecen en un momento determinado, te marcan y a lo mejor ya no vuelves a verlas más, pero te marcan, ¿no? Y tengo muchas personas así que han aparecido en mi vida, se han ido porque la vida es así, ¿no? Y aparecen y desaparecen. Hay personas que se quedan, otras que no, pero creo que pues, mi amiga Carmen a mí, que también es psicóloga, por cierto, y ella trabaja en tema de paliativo, ella es psicóloga también, pues mi amiga también me marca mucho, ¿no? En mi día a día aprendemos mucho la una de la otra. En fin, tengo muchas personas qué cerca bonito. que me Pues marcan, que me gustan, vamos a personas, recoger como tu... yo digo, más de libros, ¿no? Más de lectura y después John Kabat-Zinn también me gusta mucho, ¿no? John Kabat-Zinn, No sé, sí. pero ¿Recomiendas después, el libro, hablando de libros de Elizabeth Kubel-Ross o alguno más? a mí me gusta mucho, mira, de Alba lo tengo aquí, mira, lo voy a enseñar porque trabajo mucho con él. Me gusta mucho este libro, El mensaje de las lágrimas, El mensaje de las lágrimas. que es como un libro así divulgativo de ella y está muy bien porque para las personas que están viviendo un proceso de duelo es un libro muy práctico.
que te habla muy bien de todas las... Es como que las personas cuando se lo leen, que yo lo recomiendo mucho a nuestros clientes y después me hablan de él, me dicen que es muy práctico porque me siento muy identificada en todo mi proceso. Es como que voy leyendo y voy diciendo, ajá, ajá, es verdad, mira, pues sí, pues me siento identificada con esto que está diciendo, con esto que me está... Así que bueno, también es Qué recomendable. bueno. Yo voy a contactar con esas personas y Mm. ojalá quieran venir a compartir su mensaje. Quiero agradecerte. Y también el tema de los libros, una lectura tranquila, con atención y asimilando este tipo de mensajes, sirven en muchos momentos de muchísima ayuda. Por eso también te lo agradezco mucho. Hemos Sí, hablado de un montón de cosas, se nos quedan muchas más, así que amenazamos con dentro de un ratito, cuando pueda ser volver, más adelante, como darle, quiera. darle una vuelta más a todo esto, y también se admiten, por supuesto, preguntas, sugerencias de la gente que nos está escuchando, y nosotras compartiremos. Les decimos a las personas que están al otro lado que si estás pasando un momento complicado por una pérdida de una persona, por un proceso difícil, porque ha acabado de repente un ciclo de su vida en este sentido, que entregarse a ese concepto de muerte no es nada oscuro ni malo, sino más bien todo lo contrario, sino abrirse a vivir un proceso que está sucediendo, que muchas veces encasillarnos en la idea de que todo vuelva a ser como era, no solamente no es saludable, sino que muchas veces se puede convertir en una tortura y en algo que nos impide avanzar, y que si nos abrimos a este proceso, lo has dicho muy bonito, eh, agarrando ese timón y tratando de mantenerte ahí, entendiendo que tú tienes una parte de control, de responsabilidad emocional, que puedes mirar tus emociones, ver lo que hay, seguir a tu ritmo, con cariño, si puedes acompañarte con una persona profesional, si puedes venir a los grupos y abrir todo esto, vas a encontrar tesoros a lo largo de todo este camino, eh, que van a, de alguna forma, poner un punto más allá del dolor puramente a un proceso de pérdida. Y lo que tú quieras decir para que cerremos, Noelia. Bueno, darte las gracias, Ana, por este regalo que nos da la vida, ya que estamos hablando hoy también de un proceso de pérdida, pues vamos a agradecerle también a la vida pues estos momentos tan bonitos, ¿no? Para aprender, para escucharnos, para compartir y hacer un paréntesis un poquito en esta velocidad, ¿no? En este ritmo que la vida muchas veces nos marca, y creo que es muy bonito que nos paremos, hay que parar para retomar y bueno, pues, darte las gracias por este ratito, y que cuando quieras, pues seguimos Hablamos indagando, pronto. seguimos compartiendo, y bueno, y espero sobre todo que este ratito que hemos estado charlando, si alguien, las personas que nos hayan escuchado, se puede llevar algo que les sirva, se puede quedar con algo que le ayude, pues yo ya me doy por satisfecha, la verdad, sinceramente, porque al final es verdad que las palabras son sanadoras, y que las palabras a veces cuando nos llegan y sabemos después utilizarlas, yo creo que puede que ayudar mucho, ¿no? Así que bueno, pues yo me doy por satisfecha si a alguien le hemos ayudado y le hemos podido abrirle un poquito la conciencia, ¿no? Y que bueno, que estamos en la asociación Alelí. Yo estoy aquí no soy yo sola, sino somos un equipo de psicólogas pues que le ponemos mucho cariño a lo que hacemos, creemos mucho en esto, en el acompañamiento en el que elegimos vivir también, como decía aquel compañero nuestro, y que estamos aquí para esas personas que puedan necesitarnos, y que nada, nos pueden buscar estamos en internet, puedes buscar el teléfono, y si queréis, pues aquí estamos en Málaga, y estamos para ayudarnos y ayudar. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Noelia. Gracias y hasta Vale, pronto. Seguramente gracias. hasta pronto. Un besito. Seguro que nos volvemos a ver, estoy segurísima. Bueno, pues un besito muy fuerte, Ana. Un Muchas besito, hasta gracias también por pronto. tu compartir. No vale callarse. Un podcast de Ana Bayo para construir relaciones saludables y expandir tu voz.